me dio vueltas, me dio vueltas ayer algunas cosas en la cabeza de lo que de lo que estábamos viendo. Entonces, espérenme, le doy el dato. Debe 57.60. Ya. Entonces dice, yendo a ellos uno y le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. Y dijo otro, sígueme. Él le dijo, Señor, deja que primero vaya y entierre a mi padre. Ahí es lo que hacía referencia a lo que estábamos estudiando ayer. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que despida primero a los que estarán en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de los cielos. Entonces, eso completa lo que usted estaba diciendo en Génesis 15, que hay que dejar todo atrás y dejar que los muertos, o sea, se queden atrás, que todo lo muerto, el padre, la madre, todos los muertos sean enterrados y se dejen atrás y solo se siga él. Eso significa que tenemos que dejar todo, tanto espiritualmente, materialmente, ahí me viene ese incógnito. Gracias, gracias, Nati, porque ese pasaje es muy a propósito, porque mire cómo hace referencia del arado y lo que usted acaba de mencionar, de lo que tenían que dejar atrás. Entonces, empecemos por el principio, estamos en tiempo de arado. Y tiempo de arado es tiempo de planes. Y como decíamos, son tiempos de planes, son tiempos de pensamientos del Señor, son tiempos, y al hablar de los planes, estamos hablando justamente del proceso de siembra y cosecha, porque como usted ve, para este tiempo, yo creo que un poco me extiendo, un poquito para continuar, me extiendo a lo que el arado es para este mes. ¿Por qué el arado es importante para este mes? Porque mire, este es el mes, este es el octavo mes, estamos en el octavo mes, y usted se va a dar cuenta que este mes aparentemente no hay nada, es un mes como de silencio, más o menos como la Biblia dicen, que la Biblia tiene como 400 años de silencio, y por el contrario, la palabra tiene 400 años de vida, y lo mismo, este octavo mes tiene todos los 30 años de peso, todos los 30 años de arado. Entonces, ¿por qué silencio? Porque lo que silencia, lo que aparentemente no tiene voz, eso es lo que no tiene voz. Pero en medio del silencio, ve la fortaleza de este mes de octavo, es la fortaleza de lo que continúa después del séptimo. Y como dice usted, es la fortaleza del arado. Entonces, al hablar del arado, estamos hablando de los planes. Y todos los años, el tiempo del arado va a ser el tiempo de los planes de Dios, el tiempo de la semilla de Dios, el tiempo de la tierra de Dios, el tiempo de los videntes de Dios y el tiempo de las visiones. Entonces, lo que usted acaba de mencionar dice, dejar atrás. Lo que él está diciendo, mire, lo que le está diciendo no le dice, anda, bótate al río, tienes fe. Entonces, nuevamente lo que le está diciendo es, de la fe verdadera, no es botar todo hacia atrás. Lo que le está diciendo, la fe verdadera es hacer justicia. Entonces, si usted no ve justicia en esos pasajes, podemos hacerle ver justicia. Entonces, este octavo mes es mes de justicia, es hacer justicia. El arado es hacer justicia con la tierra, el arado es hacer justicia con Dios, el arado es hacer justicia con quien le enseña a arar, no a los que ya saben arar, porque los que saben arar, ¿qué van a sembrar y qué van a cosechar los que saben arar? Lo mismo que han sembrado y cosechado siempre. Entonces, no. En cambio, ¿qué es lo que va a sembrar y lo que va a cosechar? El que le quiere enseñar año tras año cómo se tiene que arar. Entonces, lo que quiere mostrarle él es no, no un pensamiento establecido, sino unos planes que él está ejecutando para
para este tiempo, para estas circunstancias. Y Dios, obviamente Dios sabe el principio, sabe el fin, pero Dios en medio de eso también va efectuando planes diferentes. Así que la historia de Dios es la historia de sus planes, porque usted cree que los planes de Dios ya está, incluso Dios ha estado por sentado. No, lea Jeremías, ahí se va a dar cuenta que los planes de Dios nunca están dados por sentado, sino por el contrario, él qué les dice al pueblo, qué les dice lo mismo que ahora, qué le dice. Los planes que están dados por sentado se pueden, se pueden mirar los que tenían que cambiarse para volverse a los planes que son los correctos. Entonces, en esto lo que le está diciendo a estas personas, le dice, ¿cuál es tu fe? ¿Qué tipo de fe tienes? ¿Qué tipo de arado tienes? Entonces, en este mes de arado, ¿qué es lo que está callado? ¿Y qué es lo que realmente debería callarse? ¿Qué es lo que realmente debería callarse en este octavo mes? ¿Qué debería callarse? Pero en realidad, ¿qué es lo que en cambio debería estar cobrando vos? Entonces, al hablar de arado, estamos hablando de lo que debería cobrar vos, de lo que cobra vos. ¿Qué cobra vos, de qué cobra vos en el arado? En el arado cobra vos el arador, en el arado cobra vos el sembrador, en el arado cobra vos el que da semilla, el que siembra, como dicen. Entonces, en el arado cobra vida el Padre, en el arado cobra vida el Hijo, en el arado cobra vida el vidente. Porque ¿cómo puede arar pensando en siendo visionario? Y entonces a estas personas les dice, bueno, eso es lo que te estoy diciendo, eso es el arado. Ahora, ¿cuáles son tus planes? Entonces, ¿cuáles eran los planes de esas personas? ¿Cuáles eran sus planes? Deja atrás, deja todo. No, eran planes de muerte. ¿Cuáles eran los planes de esas personas? Sí, eran unos planes, como dice usted, unos planes de abandono, de dejar atrás todas las cosas, de dejar tiradas todas las cosas, porque ellos eran en sus planes, me voy y me despido de mis padres, pero detrás de eso le están mostrando los pensamientos, los planes de ellos. Entonces, ¿qué? A eso voy. Entonces, por eso el padre de la fe es Abraham. Pero el padre de la fe también es el padre de la fe con justicia. Entonces, la fe sin justicia no existe. Pero cuando aparece la fe y la justicia, ¿qué aparece? Aparece la justicia de Dios y la justicia propia. Es decir, aparecen los planes. Entonces, la fe, ¿qué hace? La fe le muestra los planes. Así que vaya y cómprese un billete de lotería y póngale toda la fe para que vea cuáles han sido sus planes y para que le muestre todos los planes que tenía Dios. Entonces, por eso, los planes de Dios, le muestra los planes de Dios. Sí, no sé si con esto contesto su pregunta, no solo lo que no solo del contexto, sino del hoy. Ujú. Entonces, si usted me dice, a mí me interesa lo que acaba de decir, porque lo que me está mostrando no son los planes de la Biblia, sino los planes de Natalie. Y los planes de Natalie, como el de muchos, o sea, por favor, Natalie, agarre y deje votando todo, agarre y deje No, vendiendo. no. No, es que lo que le estoy diciendo es sus planes, ustedes se está mostrando. A pesar que diga que no, eso es lo que le estoy diciendo. Porque los planes de Dios, en cambio, son específicos. Los planes de Dios está diciendo, o sea, acá hay esos planes. Mis planes son, ¿cuáles son mis planes? Mis planes son darte un verdadero, un verdadero agrado, una verdadera voz, una verdadera semilla, una verdadera vida. Y no es que dejes todo, sino por el contrario, que a esa tierra, que a esos muertos, que a esa familia, eso vayas removiendo, eso vayas caminando y eso vayas dándole un curso diferente y eso vayas abandonando, eso abandones, para que a ellos les des una oportunidad no de abandono, sino una oportunidad de vida, pero a través de de lo que produce el arado. Entonces, la relación del arado es la relación de la fe hacia él y la relación de la justicia y la relación de los planes, para que hoy también, usted, usted vio ahora, simplemente en cada uno de nosotros vimos en sus casas, confrontó este sábado, no confrontó sus planes, confrontó o no confrontó su Shalem. Entonces, lo que salió a brote en el Shabbat, ¿qué es? Sale a brote, se le enfrenta, se le da el detonante en, en su propio Shabbat.
Y entonces Cristo Jesús eso es lo que hacía. Y de ahí, entonces, por eso continuamos con los planes y lo que le presenta. ¿Qué planes tenía Dios? Porque el versículo en el que se reúne todo esto es el versículo de Génesis 15, ¿no es cierto? 15. 15, 15, 6. Esto es cuestión de planes. Pero el primer plan, porque todo está en los planes. Entonces, el primer plan, ¿cuál es el primer plan? 15:1. Por ahí vamos. Y vamos a ver hasta dónde nos extendemos porque este plan es Ujú. bastante amplio. Ok. Entonces dice, después de estas cosas, la palabra de Jehová vino a Abraham en visión, o sea, ya un visionario, para decirle cuáles eran los planes de él. Entonces le dice, no temas, Abraham, yo soy un escudo para ti, tu recompensa será muy grande. Claro, y en esta palabra nuevamente habla de la fe y habla de la justicia y habla de los planes. Así que, eh, ¿cuáles son los planes de Dios? Los planes de Dios para Abraham. ¿Qué tipo de planes tiene? ¿Qué tipo? Y claro, al final también le dice qué tipo de planes tiene Abraham. ¿Qué tipo de planes? Así que no temas, yo soy un escudo para ti y tu recompensa será muy grande. Eh, ¿Cuáles eran los planes cuáles eran los planes de Abraham? Que aquí Dios le está mostrando. ¿Cuáles cree usted? Bueno, para entender esto, tenemos que irnos. Quiero mostrarle una antítesis. Algo muy importante del sabio. Eclesiastés, vamos a entender esto. ¿Qué opina Sergio? ¿Cuáles son los planes de Abraham? Eso estábamos viendo con Pero. Si le dice no temas es porque él ya estaba planificando temor. Mm. Porque, o sea, si a mí me dicen no temas, es como que Dios ya estaba avisorando que él estaba temiendo algo. ¿Y cuáles son los Él ya planes de se... Dios? ¿Y cuáles son los Ah, los planes míos. de Dios, los de Dios? Ah, los de Dios no, esos se me hicieron difíciles de identificar. Porque Dios no es un cuidador, ni un guardador, ni un premiador. Mire, mire, entonces aquí nos vamos, aquí por favor, mire que aquí se remonta a la fe verdadera, digamos, Salomón, y aquí va a entender por qué este diálogo. Así que primero vamos con el diálogo, ¿no es cierto? Que tiene dos partes interesantes. Dice, no temas, yo soy un escudo para ti, tu recompensa será muy grande. Y Abraham dijo, oh Señor, ¿qué me darás puesto que yo estoy sin hijos y el heredero de mi casa es el Eliezer de Damasco? Chévere, ¿de acuerdo? Entonces, mm, o sea, ¿le encuentra usted alguna relación entre estos dos pasajes? Mientras el uno le dice, yo soy, no temas, yo soy tu escudo. El otro dice, chusa, a ver, vamos así, el otro dice, mi temor es que el escudo y que la recompensa no tengan sentido. Ah, eso le dice. Entonces, ahora yo le pregunto, ya tenemos esas dos perspectivas, ¿verdad? Yo le pregunto a usted, eh,
Dios le da una bendición como esta a usted. ¿Y usted qué diría en este sentido? ¿Qué diría? Diría, estoy preocupado de mi herencia, estoy preocupado de mi plata, estoy preocupado porque eso es lo que le dice, de algo está preocupado él. ¿De qué estaría preocupado usted? Si el momento que Dios le dice, Vero, Carlos, Sergio, Verónica, Mía, le dice, qué chévere, yo te voy a hacer un escudo, no temas y va a ser muy grande tu recompensa. ¿De qué estaría preocupado usted? Porque eso es la preocupación que muestra. ¿De qué estaría preocupada? Alguien que pueda decir. Diga, vamos, una familia. Vero, Carlos, ¿de qué estarían preocupados ustedes? Marquito, bueno, considerando la edad de Abraham, yo hubiese estado preocupada, pero mi tiempo ya pasó, o sea, ¿qué semilla tendría para cumplir la promesa? Ya, pero dejémosle a Abraham. ¿De qué estarían preocupados? Dios nos está diciendo eso. Yo soy su escudo y una recompensa grande y no teman. Y la recompensa es muy grande para ustedes. ¿De qué se preocuparían ustedes? Pero pastor, yo no me preocuparía porque ya Dios me está diciendo que es mi escudo, es mi protección. Ya, entonces Carlos no se preocuparía. Pero, interesante. Yo sí me preocuparía de que mis hijos lleguen a cumplir o sea, de que mis hijos se encaminen en esa promesa o en esa bendición después de nosotros o con nosotros, o sea, que sigan la trayectoria. Mire, exacto. Si ve la diferencia, esa es la diferencia entre un esposo y una esposa a veces. Y esa es la diferencia también en Abraham. Porque mientras a nosotros nos vaya bien, Abraham dice, no, pues yo no es cuestión mía. Entonces Carlos dice, no, pues Dios me estaba viendo esta situación y yo no me preocuparía. Pero Vero dice, me preocuparía de mis hijos. Sergio, ¿de qué te preocuparías? ¿Hacia dónde voy? ¿Qué hago? O sea, bueno, ya Ya, sí, está pero ¿qué bien. sigue? O sea, ¿Qué eso me sigue? preocuparía. Vero, ¿de qué te preocuparías tú? Como si es que voy a poder realmente hacer lo que me corresponde o si es que para ese momento voy a estar bien o sí me Ah, preocuparía. Ujú. muy bien. Mía, ¿de qué te preocuparías? Es parecido, es si estaría preparada como para recibir eso. Entonces, miren, la visión de un visionario es corta, pero la visión de un vidente es más larga, porque la visión de un vidente, ¿cómo es, Alexandra? Me preocuparía de los planes que Dios tiene para mí y para nuestros hijos. Vio que es más grande, vio que es más larga. Eso es lo que le preocupa a Abraham, ¿sí o no? No le preocupa, a un visionario no le preocupa, le preocupa. Entonces, mire, Yo, Pastor Marquito, yo Jimena, creo que a Abraham lo que le preocupaba es que él no tenía semilla, es decir, ve, no tenía descendencia. Y por eso es que le dice, ¿qué me vas a ofrecer? O sea, cuando le dice un galardón grande, el galardón es justamente los hijos, las flechas. Jimena, usted acaba de decir una cosa, pero yo le pregunto a Jimena una cosa. ¿Abraham está preocupado en los hijos? Sí, pues porque él no tiene Entonces, descendencia. pero escuche, un visionario ve cosas visionarias. Un vidente ve una proyección. Un vidente ve hijos. ¿Él está viendo hijos o no está viendo hijos? Sí, sí está viendo, Sí pues. está viendo hijos, claro que está viendo hijos. Entonces, la fe es que venga hijos. No. ¿En dónde estaba la fe? La fe no estaba en hijos. La fe estaba en los planes. Ya muestra los planes. ¿Y cuáles son los planes de Dios? Entonces, el plan de Abraham es igual al plan de Dios. Por el momento no, pero Dios sabía lo que Sí, tenía para Abraham. sí ¿Y claro que es. Sí, por qué le claro que dice de hijos?
Por eso, entonces, el tener planes de hijos significa tener planes de padre. Entonces, el tener planes de hijos y el de tener planes de paternidad correcta y de hijos correctos está dentro de los planes de Dios. ¿Eso vio Abraham? Pues sí vio Abraham eso. Sí. Ah, ya ve, ahorita estamos viendo como videntes o ahorita estamos viendo como visionarios. A nuestros a mí, a ver, les jugamos una mala pasada con su fe y sus planes, porque vemos sus planes personales, sus planes visionarios. Los planes visionarios no anulan a Dios, los planes de recursos no se anulan Dios. Lo que pasa al contrario, todos los planes de vidente, de proyección, hace que se muevan los recursos como hizo Dios. Dios ya preveyó para los videntes, es decir, ya Dios preveyó para la fe, preveyó para los planes, preveyó para usted y preveyó para y proveyó para los hijos. ¿Sí? Entonces, dicho esto, todos estaban preocupados. ¿Sí? Adri, ahora les pregunto, Adri, ¿por qué estaba preocupada usted? ¿Estaba preocupada por usted mismo o por una proyección más amplia que usted? No, estaba preocupada por los hijos, Marquito. Ah, qué chévere. Todo eso ya es vidente. Jimena ya nos dijo con su respuesta. Eric, la proyección de los jóvenes o la proyección de los videntes, su proyección. Yo creo que a una proyección de los videntes. Ah, qué bueno, amén, así sea. Cada uno sabe. Entonces mi pregunta era para todos. ¿De qué estaba preocupada Abraham? Y si a usted le dijera eso, ¿de qué estaría preocupada? Y el momento que dice, si ve, como decían, está preocupada de cómo usted llegar a la meta, pues que la visión quedó muy corta. Pero el momento que está preocupada de cómo llegar para que esa visión trascienda. Así que, mire, ahora sí vamos con Eclesiastés. Ahora vamos a ver Marquito, sí, de que perdón, yo tengo una pregunta referente a estos dos versículos. O sea, mientras usted la está desarrollando, se me ya. vino a mí que el Señor, o sea, Abraham se estaba considerando que él ya se estaba secando, o sea, ya se estaba quedando sin vida, pero el Señor le dice, no, No, tú no, 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 puedes no, dar vida. no, no, O no, sea, es lo no. que yo entiendo, porque él dice, no tengo descendencia, Pero pero él el está, Señor le dice al ¿pero contrario, de tú qué? la tienes. Pero pregunto, no, no, no. Pero yo le pregunto, ¿el Abraham está Ujú. preocupado de qué? ¿De qué está preocupado el Abraham? ¿Está preocupado de la descendencia? ¿Está o no está preocupado, Ketty? Sí, está preocupada de Sí, su sí. descendencia y sabe que todo Entonces, lo que tiene escucha. va a dejar a un extranjero. No, 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 por favor, vamos parte por parte para corregir o Ujú, para ujú. ratificar o para rectificar ciertas cosas. Ya, Al estar preocupado por su descendencia, ¿él está preocupado por su sequedad o él está preocupado por la vida y por ser vidente y por llevar una proyección de padre y una proyección de hijo? Pregunta. No sé si me entiende la pregunta, por no sé la si... segunda. Sí, por la sí, segunda está preocupada. entonces, sí, Ujú. entonces yo les digo a todos, porque todos están ahí, todos los que están, si Abraham estaría preocupado por secarse, ¿qué hubiese dicho? Si Abraham hubiese estado preocupado por sí mismo, si Abraham hubiese estado preocupado nada más que por su esposa, por su sobrino, por todos los demás, ¿qué hubiese dicho Abraham? Señor, Ya tengo todo, no Señor, necesito nada. Señor, ¿cómo puedo continuar sin equivocarme? ¿Qué más? Señor, ¿cómo puedo hacer para no salirme del camino? Señor, ¿cómo puedo hacer para elevar mi fe y levitar entre los ángeles? Señor, ¿cómo puedo hacer para ser tan santo que nunca peque? ¿Cómo puedo hacer para eso? Entonces, un vidente ve proyección y la proyección que ve el vidente no es años, no es siglos. La proyección de un vidente, ¿cuál es? ¿Qué vio el vidente? ¿Qué vio Abraham? Abraham vio al Hijo y el momento que vio al Hijo, ¿a quién ve? A Cristo. Abraham vio
al Padre, el momento que vio al Padre, ¿a quién vio? Vio proyección. Entonces no vio una vida lineal, sino vio una vida horizontal. Una vida de fruto, una vida de fruto. Entonces, De mire, consumación de ciclo. ah, entonces ahora por eso yo le pregunto, ¿usted con qué visión se identifica? Con la visión que acabaron de dar aquí, porque aquí dieron dos visiones, la visión del preocupado por no fallar o la visión del preocupado por mi trayectoria continuar, no conmigo, sino seguir continuando con el hijo y seguir continuando con una verdadera paternidad. ¿Sí? Entonces, cada uno de esos, ahí se da cuenta si usted es visionario o si usted es vidente. Pero lo que acaba de mencionar, y gracias por... Entonces, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, nosotros somos una casa de lavar. Padre, nosotros somos hijos del Hijo del Hombre. Padre, nosotros somos sembradores y aradores. Padre, nosotros recibimos una semilla. Padre, nuestras fuerzas no se desgastan. Padre, nosotros no nos vamos envejeciendo. Padre, nosotros vamos pensando en el Hijo y en el Hijo de los hijos. Pues nosotros vamos pensando en tu gobierno, en tu dominio y en tu fruto. Y por eso hoy recibimos una semilla de hijos. Hoy recibimos una semilla de nuestra verdadera paternidad. Hoy recibimos una semilla de Dabar en el nombre de Cristo Jesús para romper con la generación vieja, para romper con la fe vieja, para romper con la recompensa vieja, para romper con el escudo viejo, para romper con los temores viejos y las preocupaciones viejas y saber que lo que estamos proyectando son flechas porque a nosotros nos proyectaron como flechas y nosotros no somos los únicos, sino nosotros somos flechas que levantamos flechas porque nosotros fuimos hechos para levantar semillas y levantar hijos y tener no una visión de recursos que mueven recursos, sino ser videntes de un espíritu que es cabeza para mover lo santo y que los santos siga su trayectoria en nuestros hijos y en los hijos de nuestros hijos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Entonces, Amén. ahora, Amén. amén. Entonces, ahora va a entender todo este desarrollo. Porque mire, Eclesiastés 2, 18, 19. Amén. Eclesiastés 2, 18, 19. ¿Quién Perdón, quiere no le leerme? escuché yo Eclesiastés, ¿cuánto? 2, 18 y 19. Si quiere hasta el 20. Leo. Lo que ahora lo que le voy a pedir es que haga la relación que haga la relación con Abraham y le voy a pedir que vea en dónde está la centralidad de estos 3 versículos. Bueno, ¿quién dice esto primero? ¿Quién dice esto? Salomón. Salomón. Ahora yo le pregunto, claro, ¿qué diría Abraham? O si se parece al diálogo. Este, 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 este monólogo, esta visión, ya, exacto. Esta visión
si se parece a la visión de un vidente o a la visión de un visionario poderoso, millonario, o si se parece a una visión santa, o, perdón, a un vidente santo o a una visión común y corriente. A una visión común y corriente, porque dice, yo he Vean. trabajado para dejar a otro, y no dice para que continúe mi descendencia, mi hijo. Ah, ¿qué le parece? Entonces, ahora entiende el diálogo entre Dios y Abraham. ¿Por qué es el diálogo? ¿Por qué Dios le trata como vidente? ¿Y por qué Abraham muestra principios de vidente? Pero tiene que, para mostrar los principios de vidente, también tiene que confrontarle con sus planes. Entonces, ¿cuáles eran los planes de Abraham? Ya vimos. Así que léalo. Dice, asimismo aborrecí todo el fruto de mi trabajo con que me había afanado bajo el sol, el cual tendré que dejar al hombre que vendrá después de mí. Y quién sabe si será sabio o necio. Sin embargo, él tendrá el dominio sobre todo el fruto de mi trabajo con que me afané, obrando sabiamente bajo el sol. También esto es vanidad. Así que a Salomón, Dios le dice lo mismo. Oye, yo voy a ser tu escudo, no temas. Y tu galardón fue grande, ¿no? ¿Cuál fue el galardón cuál fue la visión entonces la visión suya? ¿A cuál se parece más la visión suya? ¿A la de Abraham o a la de, ¿cómo es esto? Salomón. A la de Salomón. ¿A cuál se parece? Entonces, si pasa eso, aquí, ahora sí, uno por uno, ¿a quién se pareció más su visión? ¿A la de Abraham o la de Salomón, Verónica? Marquito, las dos no son las mismas. Para nada. Porque mire, Salomón dice, a mí no me interesa mi descendencia, dice, porque no sé para quién voy a dejar esto. Ah, no, entonces a la de Abraham, porque a mí me interesa mi descendencia. Entonces, exactamente. Entonces, y le muestra, claro, entonces le muestra la recompensa de Salomón y le muestra la recompensa y le muestra el escudo. Entonces, Carlos, ¿qué le parece? Por eso, nuestra oración, ¿sí ve? ¿Con quién rompimos nosotros? ¿Con quién rompimos? El momento que nosotros cambiamos para ser vidente, el momento que viene Cristo Jesús, nosotros rompemos con lo que se estaba levantando aquí. ¿Qué se está levantando aquí en Eclesiastés? ¿Qué es lo que dice? ¿Cuál es el problema aquí? El trabajo. El trabajo. Ujú. El trabajo. Así es. Entonces, ¿para quién estaba trabajando? Para los falsos tesoros. Para los falsos tesoros. Entonces, ¿para quién Para estaba? la izquierda, para nada, en vano. Exacto. ¿Para quién estaba trabajando? Entonces, ¿qué es Para lo que sus estaba? riquezas. Para sus propios. Ya. Entonces, ¿para qué estaba trabajando? Para una proyección pobrísima. Entonces, Interesante. cuando el trabajo no tiene una proyección, ¿en qué se convierte el trabajo? Nosotros nos convertimos en esclavos del trabajo. Esclavitud. Encarga. Entonces, ¿qué está diciendo Salomón? Soy esclavo. Exacto. ¿Dice o no dice? Es que dice que de mi trabajo que he hecho todo debajo del sol. Exacto. Entonces se da cuenta, resulta que el trabajo sin proyección, entonces el trabajo es el resultado de sus planes. Entonces, los planes de Salomón, ¿para qué eran los planes de Salomón? ¿Giraban en torno a quién? A sus tesoros.
Gracias, Vero, gracias. Asimismo. Pero, Jimena, yo iba a decir a sí mismo, pero no era a sí mismo, era en torno a sus tesoros, a esos tesoros. Y él, entonces, resulta ser que él trabajaba. ¿Para quién trabajaba? ¿Trabajaba para la derecha o trabajaba para la Por la izquierda? izquierda trabajaba. Para la izquierda. Entonces, cuando trabaja para la izquierda, el trabajo se convierte ¿qué? En un trabajo inútil, en un trabajo acumulativo, en un trabajo. Y después, ¿qué pasa? Se evapora, se va en saco roto. Saco roto. Uno termina siendo esclavo. Termina siendo esclavo. Y el momento que termina siendo esclavo, ¿qué sucede? Lea 2:19. ¿Qué sucede? Los planes se acaban. Se muestran los verdaderos planes. Y ahí se muestra la verdadera fe. Entonces, resulta ser que la fe de la fe la fe y los planes de Salomón, ¿para dónde tiraban? ¿Hacia dónde tiraban? Hacia la izquierda. Hacia la izquierda. Hacia la esclavitud. Entonces, escuche, entonces la fe de Salomón, ¿hacia dónde tiraba? ¿Hacia la justicia? No. Hacia la injusticia. Entonces, ahora sí, sus planes, este Shabbat, ¿qué le revelaron? Ya con lo que me dijeron y ya me mostraron los planes del Shabbat. ¿Qué le revelaron? ¿Qué necesita? ¿Qué necesita? Necesita planes con proyección. ¿Y cuáles son los planes con proyección? ¿Quién tiene los planes con proyección? Los únicos. Los hijos. Los hijos, exacto. Los únicos que tienen planes de proyección son los hijos. Porque La los semilla. hijos mueven hijos. Y entonces, ¿usted qué quiere darles a sus hijos? ¿Proyección? ¿O quiere darle tesoros? Proyección. 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 Okay. Y entonces, para darles esa proyección, ¿qué necesita usted? Liberarle y liberarse a ellos y comenzar a tener los planes de Dios como proyección. Y por eso hoy esos planes de proyección se llaman arado. Entonces, el arado, ¿qué es el arado? Es todo este octavo mes, estamos aproximadamente en el día 20. Tenemos 10 días de silencio. ¿Qué se debe silenciar? La sequía. La sequía, ¿qué? La injusticia. La injusticia. Eso está mostrando Dios, ¿sí ve? Con cada sequedad. Eso está diciendo, yo estoy secando la injusticia. Gracias. ¿Y la injusticia con quién? Con nosotros mismos. Con los hijos. La injusticia con su trabajo, es decir, con usted mismo y con su trabajo. Y Dios nuevamente le está diciendo, eres hijo, para que tengas planes. Esa es la fe. Entonces, ¿qué hace la fe? La fe, ¿qué hace la fe? La fe, Planes. Proyecta lleva justicia. Gracias. Proyecta planes y produce trabajo. Produce fruto. ¿Quién dijo produce fruto? Yo. No. Claro que produce fruto, pero con la injusticia produce un fruto de injusticia. No, pues, pero estamos hablando que adecuadamente. Muy bien, gracias. Pero mi pregunta, bueno, se adelanta. Mi pregunta es, ¿qué tipo de trabajo, qué tipo de fe y de trabajo movió en este Shabbat? ¿O qué tipo de fe y de trabajo se movió en su Shalem, se movió en su casa? Por eso, mire, Justicia. Entonces, si ve. Entonces, gracias. Entonces, si ve, Carlos, ¿cómo le confronta esas dos cosas ahí? Así es. Eso. Entonces, hoy estamos orando. ¿Por qué le dicen? Entonces, ¿a dónde volvemos?
esto es una cuestión de que Eclesiastés 2:9, esto es una cuestión de que ¿de qué es el 19? Del 2.9 dijo Marquito, el 2.19. 2:19. Marquito, ¿puede repetir? ¿Qué parte le O sea, las ayudo? últimas, porque no escuché, no, está intercortada la señal, perdón. Ya. Lo que decía es que la fe, los planes y el trabajo muestran su justicia. Y en los pasajes, y su justicia muestra, hoy es tiempo de arado, para que muestre qué tipo de arado está arando. Un arado de justicia o un arado de injusticia. Para que, ¿qué hacemos con el arado de injusticia? El arado de injusticia, el trabajo de injusticia, ese le acallemos. Y en cambio volvamos al trabajo de justicia. ¿Cuál es el trabajo de justicia? El trabajo de proyección, el trabajo de hijos, el trabajo de semilla. Pero todo esto dice, ¿quién sabe si será sabio o necio? Pero en cambio, vamos a Génesis. ¿Qué está diciendo? ¿Qué le estaba diciendo Dios? Eh, O sea, lo que pasa es que un justo siempre se proyectaría a que su descendencia también sea justa. no hay un justo que no tenga descendencia. Y no hay un justo que su descendencia esté trabajando para la mendicidad. Mendigue pan. Entonces, ¿para quién está trabajando? Bueno, siquiera analizamos eso. Mendigue pan, ¿para quién está trabajando? Para la mendicidad, para la pobreza, la esclavitud. Para el necio. Por eso es que el justo no La hace eso. esclavitud. Sus hijos no hacen eso. ¿Sabe? Entonces, ¿dónde están los que mendigan pan? En la izquierda. Jimena, usted sabe mejor que nadie eso. ¿Dónde están? Justa, en la izquierda, justamente. No, porque Cristo les dice, hay una parábola, dice, los que mendigan, el pan de hijos es para los hijos, pero los que mendigan pan, ¿dónde para están? los perritos, para los que no son hijos. Los perrillos. Gracias, Rocío. Gracias, Rocío. Entonces, ¿qué? Entonces, el momento que le dice, ni su descendencia mendigue pan, ¿qué le está diciendo? El justo no levanta perrillos. Oh. Ahí sí la complicamos, ¿no? O la mejoramos. Entonces resulta ser que Salomón, ¿cómo se estaba tratando? ¿Como hijo o como perrillo? Como perrito, da lo mismo. Como perrito. Como perrito. Y como perrito, ¿en manos de quién estaba? Del amo. Que no era Dios, que no era el Padre. Del amo. Y como perrito, en manos del amo, ¿quién era su ama? Su mujer. Su madre. Jezabel. Jezabel. Nombres. Estaba. Jezabel. Entonces el Por justo. eso es que los perros lamieron su sangre, pues, por Jezabel. Por eso, entonces resumámosle, porque la Biblia es así de hermosa. El justo no levanta perrillos. Entonces,
Los perrillos trabajan para quién? Trabajan para su amo. Y los perrillos siempre obedecen. Y los perrillos nunca escuchan. Porque los perrillos mueven la cola y dan afecto. No porque ellos tengan afecto, sino porque les gusta recibir y devorar lo que les dan. Por eso los perrillos con sus perrillos, pero los hijos con el justo. Yo amo a los perros, pero los perros que estén con sus dueños. Pero me gusta más ser justo y levantar justos. Me van a decir, ay, yo odio a los perros. El pastor siempre odia a los perros y les odia a los gatos. No, tranquilo, al contrario. Pero bueno, gracias por la pregunta. ¿Quién es que me preguntó eso? Alguien me dijo eso. Entonces, el justo, la descendencia, no es el problema que va a estar en la calle, el problema es que va a estar en dónde, recogiendo migajas, y va a estar como perrillo, y va a estar dominado de Jezabel. Y por eso, nosotros no somos padres ni madres, sino los verdaderos hijos que hacen con los padres, ya sabe lo que sucede, y los verdaderos padres que nos corresponde hacer. Entonces, ¿alguna pregunta? ¿No? ¿Estuvo claro? Esto estuvo muy fuerte. ¿Cómo estuvo esto? Sí. ¿Ahora? Marquito, a mí se me hizo difícil. ¿Por qué no? ¿Por qué si estás preocupado? ¿Por qué si estás preocupado por hacerlo bien no estás siendo vidente? ¿Por qué estás preocupado? Por eso mismo, porque estás preocupado en hacerlo bien. Entonces significa que no estás preocupado en la justicia de planificar y hacerlo bien, en vez de pensar hacerlo bien. Saber que lo estamos haciendo bien porque sabemos quiénes somos y sabemos para quién estamos trabajando. Pero si nosotros comenzamos a trabajar por resultados, nos olvidamos que el trabajo es para desarrollar y desarrollarnos. Si a nosotros nos piden, haga esto y hacemos eso, significa que no hemos desarrollado nada. Si a mí me piden leer la Biblia y recitar la Biblia, me olvido que la Biblia no fue hecha para recitar la Biblia, sino la Biblia como Dios como Dios lo ha dispuesto, ha sido para que a mí me transforme. Y para eso, en vez de recitar y leer, pues darle la amplitud de lo que Dios le está dando la amplitud. Entonces, ¿el trabajo qué es el trabajo? El trabajo es la amplitud de la justicia, pues, y la ejecución de los planes, el desarrollo de los planes y la amplitud de la justicia. Porque si no, entonces el trabajo ¿en qué te convierte? El trabajo te convierte en un recompensado o en un asalariado. Y cuando eres un recompensado y un asalariado, te olvidas que eres un hijo. Entonces, puedes estar lavando baños o como puedes estar siendo presidente de la República, pero no es el cargo, sino cómo ese trabajo te ha dignificado, le ha dignificado, te ha servido para hacer justicia, has hecho justicia y has llevado justicia. Entonces, no es el cargo, sino es la justicia que revela tus planes. Si no, pregúntele la justicia de Dios. O sea, ¿por qué les llevó a José a la cárcel? Por justicia. Ahora tenemos que ver la justicia, pero bueno, continuemos. ¿Cómo estamos? Estamos bien de tiempo. Bueno, entonces, mire, la justicia empieza aquí.
le dice, vidente, le dice, ¿no es cierto? Vamos, déjenme ver. A ver. Vamos ya a pasajes específicos. Estábamos en Eclesiastés. Exacto. Este pasaje es de difícil traducción, pero si es que podemos tener versiones, ahí podemos llegar hacia dónde se va la injusticia, ¿no es cierto? Ezequiel 16:30. Cuán inconstante es tu corazón, dijo el Señor Dios, habiendo hecho todas estas cosas, obras de una poderosa ramera. Exacto. De una poderosa ramera. Yo tengo de una prostituta descarada. Ah, ¿dónde tiene relación descarado con poderosa? Si ve, por eso decía es difícil traducción. Pero, Yo tengo ramera desvergonzada. Desvergonzada, descarada y aquí poderosa. ¿Por qué tiene tan sentido opuesto esta situación? ¿Alguien tiene algún otro más? ¿Cuál es la palabra? Empecinada tengo yo. Empecinada, vea. Una descarada. Otra, ahora viene empecinada con poderosa. Ya tiene más relación. ¿Alguien más? Entonces, ¿cómo se llama esa prostituta poderosa o empecinada? ¿O cómo se llama esa prostituta que decía descarada? La Babilonia. Babilonia puede ser. Jezabel. Puede ser. Jezabel. Jezabel. Porque mire, la palabra correcta es, vamos primero a Eclesiastés. Lo que dice es, Otra versión que dice prostituta desvergonzada. pero si ve, a esas voy. Tenemos esa parte desvergonzadas, pero resulta ser que no es desvergonzada. Esta mujer es Poderosa. Esta mujer es una mujer fuerte. Esta mujer es una mujer dominante. Entonces, esta prostitución en el corazón es esta Jezabel es muy dominadora, es muy dominante. Entonces, mire, dice, aquí en Eclesiastés, ahora le leo yo, ¿no? Mire, sin embargo, ¿quién sabe si será sabio o necio? Sin embargo, él tendrá dominio sobre el fruto de mi trabajo. Entonces, lo que está diciendo es que el trabajo de él, entonces, ¿cuál era el trabajo de Salomón? El trabajo de Salomón era dominar la acción, todo eso les llevó, es decir, el dominio se le metió a él. Es decir, lo que está diciendo es, yo tengo una visión y esta visión es una visión dominante. Pero esta visión dominante no tiene nada que ver con la justicia, porque esta no tiene proyección ni para mí, ni para el Hijo, ni para la obra de Dios, no tiene proyección. Entonces, el trabajo entonces se convirtió en un dominio, porque detrás de eso, a alguien le gustaba que alguien le domine. ¿Y quién le dominaba a él? Nada más y nada menos que a él le dominaba este tipo de corazón, es decir, un corazón adúltero.
¿sí? Un corazón adúltero de una ramera dominante. Entonces, él se metió nada más y nada menos que ¿con quién? Con Jezabel. ¿De acuerdo? Sí. Entonces, a él, el momento que se metió con Jezabel, ¿quién se metió? Se metió el dominio. Entonces, ¿quién tiene el dominio? El dominio tiene la prostituta, la ramera dominante. ¿Quién es la ramera dominante? Babilonia. ¿Quién es la ramera dominante? Jezabel. ¿Qué tiempos vienen ahora? Pregunto, pregunto. Entonces, ¿qué planes vienen ahora? ¿Qué planes ya se están comenzando a aparecer? Planes de noviembre y diciembre. Las Navidades. De injusticia. De injusticia, exactamente, gracias. No, las Navidades es lo de menos. Pero Planes eso es de prostitución, pues, Pastor exacto. Marquito. Pero la Navidad es un subproducto del verdadero problema. El verdadero problema es transformar todo el producto, transformar todo el recogimiento, transformar toda la cosecha. ¿En qué le transforman la cosecha? En esa injusticia. ¿En la injusticia de qué? En la injusticia de todo eso transformarle no en frutos, sino todo eso transformar en una confusión de cosas, todo eso transformarle en una confusión de bienes, una confusión de injusticias, que muestran los planes de injusticias que en aparente que están camuflados en una aparente justicia. Pero como ustedes ven, son unos planes de mezcla de Babilonia de todo, pero lo que muestran es la injusticia de que Jezabel sigue dominando de una u otra forma. Así que vamos a la fe de Abraham. Génesis, volvemos a Génesis 15. Dice, yo soy tu escudo y tu recompensa será grande. ¿Por qué le habla de recompensa? ¿Qué es la recompensa? El fruto. La semilla. Los hijos. Exacto, es el fruto. Muy bien dicho. Entonces, el fruto es, es, un, es una justicia de Dios. ¿Qué le dice? Al mismo tiempo le está hablando del escudo, pero al mismo tiempo le está hablando de quién. Le está hablando que está rompiendo, que él está rompiendo esa prostitución y que en lugar de tener un corazón dominante, él que está teniendo que una capacidad diferente. Entonces, vamos. Eclesiastés. Vamos con el mismo. Eclesiastés 5, 18 y 19. Le leo. Igual, aquí quiero que usted descubra el trabajo. Quiero que usted descubra el dominio y detrás del dominio que está. El dominio es lo tergiversado, pero en realidad lo que quería mostrarse es lo correcto y él mismo lo señala. Le leo. He aquí lo que yo he visto que es bueno y conveniente. Comer, beber y gozarse uno de todo el trabajo en que se afana bajo el sol en los contados días de la vida que Dios le ha dado, porque esta es su recompensa, porque esta es su porción. Pregunta, ¿cuál es la porción de este hombre?
El pago de su El, esclavitud. El pago de su esclavitud. Ah, ya está comenzando. Exacto. Ya está comenzando a ver como visionario. Ahora ya vamos a ver, vamos a ver como videntes. El pago de su esclavitud. ¿Y cuál es tu recompensa? ¿Cuál es tu porción? 5:19. Aquí le da la porción. ¿Y con qué se queda él? Igualmente, a todo hombre a quien Dios ha dado riquezas y bienes, lo ha capacitado también para comer de ellos, para recibir su recompensa y regocijarse en su trabajo. Esto es don de Dios. ¿Cuál es el don de Dios? Dar las riquezas, las verdaderas riquezas. También él tenía las verdaderas riquezas. A ver, necesito un vidente aquí. ¿Cuál es el don de Dios? ¿El trabajo? El trabajo. Amén. Este hombre también trabajaba. que no ¿Verdad? coman migajas. Amén. Entonces, ¿y cómo? Entonces, ¿cuál es el don de Dios? ¿Cuál es el regalo de Dios para no comer migajas? Para que Dime, coma de las riquezas del corazón de Dios. Emanuel, dime tú entonces, ¿cuál es el Los, don de Dios? los hijos, Marquito. Tomar su paternidad. Ya mi príncipe, sí, ya está bien. ¿Cuál es el don de Dios? Todos están bien. Entonces, ahora sí, ¿qué le estaba dando Dios a... ¿Qué le estaba, ahora sí vamos ¿qué le estaba diciendo a Abraham? ¿Qué le estaba diciendo a Abraham? Tenemos que unirlo, porque esto dónde está. Es que, Marquito, discúlpeme, yo tengo una pregunta. por Habla favor, el aquí, tema. sí, del 18 y del 19, ¿no? ¿Verdad? Está hablando. Pero en el 19 dice que toma su parte y se goce del trabajo. Pero en el 18 no dice que toma su parte. ¿A qué se refiere tomar su parte? ¿Cuál es el don de Dios, Katy? Ketty, ¿cuál es el don de Dios? El don de Dios de esto, o sea, refiriéndose a esto, es un trabajo, pero que uno se goce. Ya. Que no coma a través del trabajo con una lamentación, o sea, como decía Jimena, como un perrillo con migas. Verá, aquí en el 18 dice, lo conveniente es bueno, gozarse uno de su trabajo y con que se afana bajo el sol los contados días de su vida que Dios le ha dado porque esta es su recompensa. Y Sergio contestó, ¿cuál es su recompensa? Sergio, ¿qué dijiste? El pago de su esclavitud. El pago, entonces, en el primero habla del pago de su esclavitud. ¿Sí? ¿De acuerdo, Ketty? Sí. ¿De acuerdo, Ketty? Entonces, aquí dice que él se afana, él está hablando de la esclavitud. Entonces, ¿por qué esclavitud? Volvemos. Porque le domina el adulterio o la dominante adúltera que es Babilonia y Jezabel. Ya, listo. Pero en el 19 dice que a la par que eso le sucede a él, dice a la par hay un don de Dios. Por eso yo le pregunto, ¿cuál es el don de Dios? Ya dijeron algunas personas, entonces ahora yo le pregunto, ahora vamos a Abraham y vamos para entender lo que estamos diciendo con Abraham, porque ahí le está mostrando la fe, ahí le está mostrando todas las cosas que hemos hablado, los planes, la justicia, y le está mostrando sobre todo el dominio. Y el dominio, entonces el trabajo produce el dominio, produce un dominio. O el trabajo, si no produce un dominio, ¿qué debería producir el trabajo? Dice, entonces le dice, no temas, Abraham, yo soy un escudo para ti, tu recompensa será muy grande. ¿Cuál es la recompensa? Dios, ¿qué le está diciendo a Abraham?
lo que ustedes mencionaron, ¿qué le estaba diciendo a Abraham? Esto es Que lo va a que ser acabamos. padre Que va de a ser hijos. el escudo. No. Ya no vas a tener Que más tiene semilla. una Grande pata de será tu, esclavo. tu galardón o tu Ya no hay recompensa. esclavitud. Ay. Está diciendo grande. Grande es tu escudo, grande es tu recompensa. Y al decirle grande tu recompensa, también le estaba diciendo grande es tu escudo. Igual, bueno, dice, igualmente a todo hombre que Dios le ha dado riquezas y bienes, lo ha capacitado también para comer de ellos, para recibir su recompensa y regocijarse en su trabajo. Esto es don de Dios. ¿Alguien más quiere, antes de que yo les diga, para que usted pueda recibir el don de Dios? ¿Cuál es el don de Dios? ¿Alguien más? ¿Algún Le dio vidente, la por favor? facultad, le dio la facultad de trabajar las riquezas que le había dado. No, le dio exacto. En lugar de darle el dominio, la recompensa es darle la capacidad para comer, la capacidad para alimentarse. Le dio en lugar de dominio del adulterio, le dio, ¿qué? Shema. Le dio exacto, le estaba dando estaba dando la verdadera recompensa, le estaba dando la verdadera porción. Entonces, ¿cuál es la verdadera porción? David tiene que contestarnos. ¿Cuál es la porción de David? Le está diciendo, porque este es tu porción. Y David decía, ¿en dónde está la porción? Mi porción está en ti. Que el hijo levante La un... porción de David es Dios mismo. Es No, Cristo. no, Marquito, Asaf era el que dijo mi porción es el Señor. También Asaf, pero también David. El Señor es mi porción. Eso es lo que dice David. Mi porción está en ti. Ah, hay algunos versículos. Salmo 16, verso 5. Jehová es la porción de Jehová es la porción de mi herencia Herencia y mi copa. y de mi copa. Tú Tú sustentas mi suerte. mi suerte. Ay, caramba. Entonces, por eso, mire, ni siquiera Salomón tenía para aceptar el ser hijo, para aceptar su trabajo, para aceptar su proyección, para aceptar sus planes. ¿Qué tenía que hacer? Tenía que aprender a liberarse de ese dominio y tener, como dice Sergio, la capacidad, tener el dominio, el don de Dios era tener la capacidad para tomar la porción. ¿Y qué? Entonces, ¿la porción de qué? En el principio le está diciendo, yo tengo la capacidad, a mí me domina la porción de los perrillos, pero Dios le ha dado al hombre la capacidad de tomar el verdadero pan y tomar la verdadera mesa y ocupar el verdadero lugar. Entonces, eso a Abraham lo que le está mostrando dice, y tu galardón, lo que le está mostrando al hijo, lo que le está mostrando es la porción, lo que le está mostrando, le está mostrando, le está dando es su sacerdocio, le está dando su porción. ¿Y por qué le dice entonces eso? Porque qué hizo Abraham? Actuó como hijo. Ella ejerció sacerdocio. Bueno, vamos a...
¿Alguna pregunta? Sí, está claro hasta aquí. Entonces, ¿cuáles eran los planes que le estaba ofreciendo Dios? Y vamos con el escudo entonces. Vamos con el escudo, con el escudo yo creo que terminamos. O con el escudo le vemos los planes de Dios. Bueno, los planes de Dios. ¿Cuáles eran los planes de Dios entonces al decirle? ¿Cuáles eran los planes de Dios al decirle tu recompensa será muy grande? Ser la porción de Él. Que Él era su porción, su recompensa. Los planes de Dios era darle el don de Dios. El don de Dios es que cambie el dominio en capacidad de tomar su porción, para que en lugar de dominar sobre la porción o sobre las riquezas, ¿qué haga él? Tenga la capacidad de ¿qué? De proyectarse. De recibirlos, de utilizarlos, de moverlos y de proyectarlos también hacia los demás. Pero ni siquiera Salomón tenía capacidad. Entonces, a pesar de tener todos los recursos del mundo, ¿cómo se trataba él? Como perrillo. ¿Cómo vivía él? Como perrillo. ¿Y sus hijos? ¿Cómo eran tratados? Como perrillos. ¿Y cómo les trató a sus hijos? Como perrillos. ¿Y cómo les trataba a otras personas? Como perrillos. Entonces, ¿qué proyección tenía? Proyección de perrillo. Entonces, ¿qué proyección ahora Dios nos está dando? ¿O qué proyección quiere Dios para sus hijos? Que rompan la proyección de perrillos, que rompan la proyección de Jezabel, que rompan la proyección de adulterio, que rompan la proyección de mi trabajo, que rompan la producción de un trabajo de esclavitud, que rompan esa identidad. Eso. Amén. ¿Sí? Amén. Y que en lugar de eso, usted tenga la proyección. El mejor ejemplo es el hijo pródigo y el hermano del hijo pródigo. Que en su propia casa no sabían disfrutar de lo que tenían. Pero bueno, esa es otra historia. Porque ni siquiera lo que tiene, el que es perrillo, ni siquiera lo que tiene, sabe darle proyección. Porque ¿qué es proyección? Acumularle para las cosas que vendrán. ¿O es una proyección que transforma lo que pasó, lo que trabajó, lo que tiene, lo que utilizó, lo que disfrutó? Porque eso es lo que está diciendo. La proyección de los perrillos es comer y devorar. La proyección de los hijos es comer y producir. La proyección de los hijos es trabajar y dar herencia. Bueno, entonces, ¿cuál era la recompensa? La recompensa para Abraham, ¿cuál era? No seas perrillo ni de tu mujer, para que tu hijo, que es Isaac, no se vuelva perrillo. ¿Sí? Entonces, si no tiene proyección de hijos, ¿cómo va a tener proyección para sí mismo? Si no tiene proyección de hijos, ¿cómo en lugar de comer, en lugar de tomar la porción, de beber la copa del Señor, y en lugar de trabajar y de tener una fe y unos planes y una justicia con sí mismo, ¿cómo puede hacerse justicia? Entonces, Dios, si ve la riqueza de Dios al decirle eso, le estaba haciendo justicia a él y le estaba dando las riquezas a él, así, entonces le estaba diciendo, así como tú me diste tu proyección. Ya no quiero hablar no quiero hablar de lo que hizo, pero espero que, bueno, ya dejémoslo así. Vamos a los escudos. Recompensa. ¿Cuál es la relación de recompensa y escudos? La mejor de relación de recompensa. La relación de recompensa y escudos es muy chusa.
tenemos que llegar a este tema. Tenemos que llegar. Recompensa y escudos. Y seguimos desarrollando en la semana si necesita o lo dejamos así. Yo creo que le dejamos así. Sí, lo dejamos así. Para seguirlo desarrollando. No es problema. Tenemos todavía una semana para llegar a la máxima recompensa. Amén. Pero ahorita, ¿cuál es la recompensa? ¿Cuál es la recompensa que le estaba dando Dios? La recompensa es transformarle, cambiarle de perrillo dominado por la prostitución, por Jezabel y por lo que dominó a sus padres en la idolatría, transformarlo en hijo cuya porción, cuyo trabajo era para que él disfrute en sus hijos y tenga proyección y no sea un esclavo del trabajo, sino tenga el don de poder tomar, de poder comer, de poder, como dice ahí, como decía Eclesiastés, como dice, de tener la capacidad de poder comer de ellos, de poder tomar la porción de hijo. Amén. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, por favor? ¿No? ¿No? Bueno. No, Marquito. Bueno. Entonces yo le hago la pregunta para ver si para ver lo que le contestó, Abraham. Génesis 15:1. Entonces, ¿qué le contestó Abraham? Hágase justicia. ¿Qué le contestaría usted? Abraham le dijo: oh, Señor, ¿qué me darás puesto que estoy sin hijos y el heredero de mi casa es Eliezer de Damasco? Además, he aquí no me has dado semilla y uno nacido en mi casa es mi heredero. Dios le dio la capacidad. Dios le dio, en lugar de dominio, le dio el gobierno sobre el trabajo. Y Abraham, ¿qué pidió? ¿Qué pidió Abraham? Pidió. ¿Qué tomó Abraham? Lo que pidió Abraham, lo que estaba pidiendo. Entonces, al darle la capacidad, le dio el don de Dios. Su porción de hijo. Su porción de hijo. ¿Ya? ¿Qué más? Bueno, yo creo que ya todos nos vemos un poquito. La capacidad de cambiar la esclavitud. Amén. Por Amén. libertad. ¿Y todo eso, qué más pidió? Entonces, ¿qué más pidió Abraham? La capacidad. El dominio que ella tenía frente a la esclavitud, cambiarlo. Amén. Pidió la libertad. Y la injusticia a justicia. Amén, gracias. Pidió por primera vez poder producir. Pidió justicia, exactamente. Pidió justicia. Y al pedir justicia dijo: yo no quiero ser perrillo. Yo no quiero ser perrillo ni de Jezabel. No quiero ser perrillo ni de mi esposa. No quiero ser perrillo de mis hijos. Y no quiero que los perrillos sigan atrayendo a Jezabel a mi casa. No quiero ser perrillo del que nació en mi casa. Entonces en su casa nació un Eliezer de Damasco. ¿De dónde salió ese Eliezer de Damasco? Salió de perrillo, salió de Jezabel, salió de prostitución. Y cuando llegó a la casa, ¿con qué tuvo que enfrentarse? Con una mujer, nuevamente con una mujer dominante. Pero él ya tuvo la capacidad y Dios le comenzó a cambiar los planes.
a cambiar la fe, a cambiar los pensamientos y comenzó a hacerle justicia. Y por justicia, él pidió, ¿qué pidió él? O mejor dicho, por justicia, ¿qué le dio Dios? ¿Qué le dio Dios por justicia? ¿Cuál fue la justicia de Dios? Entonces ahí empezó los planes. ¿Ah? ¿Qué le dio Dios? Pan y vino. ¿Perdón? Rocío, escríbame por favor, escríbame porque no quiero no quiero dejarle pasar su apreciación. Rocío dijo pan y vino. Pan y vino. Eso recibió. ¿Qué recibió? Eso recibió antes, pero ahí Dios le hace justicia, le dice, hoy que ya no va a funcionar ese dominio del trabajo, ni de los planes. Hoy que me has pedido y que has hecho justicia, hoy que has sido vidente y no solo has visto por ti, tu familia, no has visto por tu papito, por tu mamita, sino has visto por la proyección de hijo y has visto con proyección de hijo en tus hijos y has visto a través de tus hijos tu trabajo. Ahora, hoy yo te hago justicia y ¿qué te doy? ¿Qué te doy? Hágase justicia usted. ¿Qué te doy? Hijos con proyección. No, La fe. no. Le da el don de vidente. Ya recibió el don, escuche, ya recibió el don. Y el momento que recibe el don, usted recibió ahorita el don, ¿qué le pediría a Dios? Ya, eso. Ahora usted recibió el don. Ya no va, ya Jezabel no le va a dominar ni en su corazón, porque no le culpe a su esposa ni a su esposo que tiene el espíritu de Jezabel. No, en el corazón le dice está ese problemita. ¿Sí? Entonces, ahora ya tiene la capacidad. Entonces, como Abraham, ¿qué le pediría a Dios? Hágase justicia, ¿qué le pediría? Ya tiene la capacidad, ¿qué le pediría? Pero, pidamos como casa del lavar, ¿qué le pediría? Marquito, yo quiero aprender a heredar lo que él me da para yo poderle dar eso a mis hijos. O sea, yo quiero Amén. aprender a hacer eso. Entonces, eso es aprender a disfrutar, en lugar de dominar, aprender a disfrutar y disfrutarse. Amén. Carlos. Perdón. No lo escuché. No lo escuché. Yo pienso que le pediría que me dé la capacidad de discernir entre Eso es saber disfrutar. cuál es o sea, en el trabajo, o sea, ¿cómo le explico? O sea, Eso es disfrutar. si estoy trabajando demasiado o estoy trabajando Amén. para las Amén. empresas. Eso es disfrutar de su trabajo, porque usted ya se da cuenta de que cuando le domine su trabajo o usted quiera dominar sobre ese fruto, no tiene proyección. Eso es comenzar a disfrutar hasta de lo que tiene. Ese es el don de Dios. Pero ya tenemos eso. Eso es Dios. ¿De qué le pediría de Mía? Yo le pediría comer en su mesa. Amén. 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 Entonces, amén. Comer en su mesa y no levantarles a los perrillos a la mesa, sino tener hijos que vuelvan a la mesa. Vero, Enríquez y Sergio, ya cerraron la cámara. No estamos por acá, es que teníamos que movernos. En el caso, ¿Qué le pediría? ¿Qué le pediría? En mi caso, una semilla Trabajo. que transforme la tierra. Y en el caso de Vero, un trabajo en justicia, poder producir justicia. Entonces, un trabajo. Amén. Amén. Algo que le haga trabajar bien. Bueno, quien dio en el clavo fue Alexandra, pero no se remonta a una palabra. A esa, ¿qué le pediría a Alexandra? No me dé la palabra. Alexandra, dígame, ¿qué le pediría? Transformación de perrillos a hija. Amén, amén, una transfiguración, amén. Eso, lo que usted me dijo, eso es la respuesta, porque lo que le pidió a Abraham, le pidió una semilla, y lo que Dios le dio esa semilla se llamó hijo, pero esa semilla se llamó verdadera justicia.
Entonces, justicia, ese es, porque la semilla tiene dabar y el dabar tiene justicia. ¿Quién más? ¿Qué le pediría a Dios? Si ve, esos son semillas, lo que me acaba de dar usted son semillas, no ser perrillos, a tener transformación de hija. Y eso es lo que Dios está comenzando a hacer. Por eso estamos nosotros aprendiendo a arar, estamos aprendiendo a tener semilla, pero estamos aprendiendo a verdaderamente transformar nuestra naturaleza, a cambiar nuestra naturaleza, a cambiar nuestro trabajo, a cambiar nuestra tierra, a cambiar lo que hemos dado, a cambiar lo que recibimos. Pero eso vio Dios. Yo le pediría de justicia, Marquito. Justicia, amén. Entonces, planes de justicia. Entonces, esos son los planes de justicia, planes de hija, que transformen. Yo, como dije, pediría que mis hijos nunca mendiguen el pan verdadero. Entonces, nunca les ponga como perrillos, nunca deje que los perrillos se metan en su mesa, y más bien usted vuelva a la mesa del Señor, porque esa es la mejor herencia, que usted aprenda a disfrutar el ser hija, para que eso les transforme también y no levante perrillos, teniendo tanta capacidad que Dios nos ha dado de levantarnos como hijos y de levantar hijos. Entonces, se da cuenta, solamente esto le dejo por mi pensamiento. El máximo perrillo de la Biblia, ¿cuál es? ¿Sí ve? Salomón. El que cambió, exacto, el que cambió el don de Dios por comida, por bebida y por riquezas. Y se transformó en un dominado de esas adúlteras, el dominado de esa Babilonia. Entonces, el hombre más sabio, transformado en perrillo, y Cristo Jesús en cambio vino a mirarnos nuestra condición, porque ¿quién no ha estado como perrillo antes de venir a los pies de Cristo? ¿Sí? Entonces, eso es riqueza, que Salomón tenía la capacidad de ser hijo y de levantar hijos, pero ni siquiera él se levantó como hijo, sino él es el máximo perrillo, que hasta ahora dejó el legado de perrillos, y hasta ahora quiere dejar el legado de perrillos en el mundo, en los poderosos, y dejar el legado de perrillos en la iglesia. Pero nosotros dejemos ese legado en nosotros mismos y dejemos en nuestros hijos ese legado. Eso es don de Dios, el don de Dios. Ese es el gobierno de Dios. Ese es el reino de Dios y su justicia, porque ese es el gobierno de Dios. Si usted pide, entonces, ¿qué pediría el reino de Dios y su justicia? Pues ese es el reino de Dios y su justicia. De que los hijos sean hijos y que los perrillos sigan siendo perrillos. Amén. Vamos a orar por nuestros diezmos, por nuestras ofrendas, por nuestro lugar de los tesoros y por nuestra justicia. Bendecido el Rey de Justicia, Cristo Jesús, que hizo justicia con sus hijos y que hoy hace justicia con nosotros, que hace justicia con nuestra fe, que hace justicia con nuestros planes y que hace justicia con nuestro trabajo, porque jamás el que trabaja para Dios recibe sobras, porque jamás el que trabaja con Dios, el que trabaja moviendo el espíritu que Dios mueve, dejará de recibir la recompensa. Y nuestra recompensa es poder disfrutar y poder pasar esta vida como hijos, en lugar de ser hijos que vivimos como perrillos. Y disfrutar no como un perrillo de Salomón que vestía esplendorosamente, pero ni siquiera alcanzaba a las vestiduras de las flores, de las vestiduras de las plantas que se secan. Para nosotros como hijos, tener vestiduras de santidad y tener pensamientos y planes altos y proyección
no para nuestros perrillos, sino proyección para nuestros hijos. Y jamás confundir a un hijo con un perrillo y darle migajas de oro, migajas de plata, migajas de posesiones que siguen levantándonos, mirándonos hacia nosotros y levantándonos la patita para que sigamos dando migajas. Porque aún la fe de esa sirofenicia le levantó Cristo Jesús para darle no migajas, sino para decirle, tu fe es justicia contigo mismo y no eres perrilla. Y anda, mírale a tu hija, que no es perrilla, y esa hija está sanada, pero para que vuelva a ser hija, y no una Jezabel en potencia que sigue dominando. Y no este tiempo, por eso nosotros reinamos en los cielos. Hoy bendigo, Mía, gracias y por mirar en los cielos también, porque un hijo mira en los cielos. Y por favor, mire en los cielos, porque el que mueve los cielos, mueve el gobierno de Dios. Y por eso en el nombre de Cristo Jesús, que esos cielos sean, Padre, para que esos cielos de bronce sean rotos, pero para que tus hijos sigan llevando y moviendo tu espíritu desde Jerusalén, Judea, Samaria hasta el resto del mundo, pero sabiendo qué hacen, por qué lo hacen y cómo lo hacen y para quién lo hacen. Y por eso en el nombre de Cristo Jesús, bendito sea, porque hoy podemos decir que en el nombre de Cristo Jesús, tus hijos vuelven a tu escudo y tus hijos vuelven a tu recompensa. Y la recompensa es que tú eres nuestra porción, porque no eres nuestro Padre. Y el reino de Dios y su justicia es que podamos ser tus hijos y hacer justicia y tener una fe que lleva a cabo esos planes que empiezan y se completan con fruto de Cristo Jesús, con la semilla de Cristo Jesús. Bendito este tiempo de arado y bendito, Señor, que este arado alcanza a la siembra y a la cosecha, porque lo que cosechamos siempre alcanzará a lo que tú siembras. Y por eso bendecimos los diezmos y las ofrendas de la fe, de la justicia y de la justicia que muestran nuestros planes y la justicia de nuestros planes desde Abraham seguirá siendo eterna incluso para nuestros hijos. Y Señor, para que nuestra casa no sea una casa de perrillos, sino en el nombre de Cristo bendito seas, porque cada vez que tú nos muestras tu palabra, nos muestra, Señor, toda esa recompensa de ser tus hijos, de ser casa del Dabar, de ser casa de semilla, de ser casa de fruto, y hoy ser casa de hijas, que, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, son como ese cuello, como esa torre de David, que de eso predicaremos y seguiremos levantando tu escudo. Y gracias por llevarnos ahí. En el nombre de Cristo Jesús, levantamos nuestra diestra, bendecimos, Señor, bendecimos toda la bendición de que ese trabajo sigue produciendo lo mejor, la porción de tus hijos. En el nombre de Cristo Jesús, que también sea de alcance a nuestro. En el nombre de Cristo Jesús, bendecidos y bendecidas. Amén. Amén, Marquito. Amén. 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 Como les mencionaba, para completar, todavía nos queda la parte más chévere, que es la del escudo, que seguiremos completando, porque este tiempo de arado tenemos que llegar a ese lugar correcto de arado, de identidad, que lo vamos a seguir viendo a través de la fe de Abraham, que con eso completaríamos para luego entrar a este noveno mes. Todavía tenemos 10 días y ya sabe, ese es nuestro arado, pero esos son los planes de Dios. Y los planes de Dios, usted y yo, enriquezcámoslo en lugar de empobrecernos con planes humanos. Amén. Amén. Día martes, día viernes, continuamos. Un abrazo, bendiciones, que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde, que el Señor hace su rostro, tenga misericordia de todos nosotros y que la tierra del Shalem de Cristo Jesús, la tierra de Melquisedec, sea la tierra del Rey de Justicia, porque esa es nuestra porción, la porción de nuestro sacerdocio. Cristo Jesús y su copa de salvación. En el nombre de Cristo Jesús y en unidad de Espíritu, todos podemos decir Amén. bendiciones, Amén. un abrazo. Pastor, el tema de la Bendiciones. pulpa. Chao con todos. De Chao, perrito, Emma, cuídate y juega mucho.
Chao. La fe. La fe de hijos que no vuelven a ser perrillos. Que no regresan a ser perrillos. La fe de los hijos que no. ¿Cómo se puede? Ay, siempre tengo que pensar. A ver, la justicia de los hijos y de los perrillos. Tal vez así quede mejor, se entienda mejor. La justicia de los hijos y los perrillos. Gracias, pastor. Gracias a ustedes, gracias Carlos, gracias por la bendición siempre de mover el Espíritu de Dios. En el nombre de Jesús, bendiciones, Katia. Un abrazo, bendiciones, María Paz. Chao, chao con todo. Chao, María Paz. Alex, Chao, bendiciones. nos vemos el día.